Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balca, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, hoy día 12 de noviembre del 2023. Y les pedimos disculpas, estuvimos transmitiendo y hubo una interrupción así abrupta y no nos dimos cuenta que seguíamos compartiendo la palabra y no estábamos emitiendo. Pero en esta mañana vamos a empezar nuevamente porque no queremos que se pierda todo aquello que ya habíamos expuesto, que es importantísimo. Hemos estado diciendo durante las semanas anteriores de que Pablo estableció a Timoteo en Éfeso con la finalidad de corregir asuntos doctrinales muy importantes y para ello también y evitar que eso suceda en la iglesia, en la iglesia local, en la iglesia naciente, pues haya un liderazgo maduro, un liderazgo espiritual, un liderazgo que tenga como fundamento sólido en cada área de su vida la palabra de Dios y sean ellos conducidos, sean transformados en su carácter, en su temperamento, en todas las áreas de su vida por la presencia, la unción del Espíritu Santo. Entonces, por eso, aunque nos tome el tiempo, que quizás ha transcurrido y no lo hemos podido, no nos hemos dado cuenta, vamos a retomarlo en esta mañana, una vez más. Y para ello vamos a leer el texto nuevamente. 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 13. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hable bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Por lo que los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Muy bien, estábamos diciendo o mencionando las semanas anteriores lo que era el carácter del obispo. Pues ahora vamos a ver a partir del versículo 8 lo que es estas características que deben de darse en este oficio de el diaconado. Y mencionábamos nosotros que la primera referencia al diaconado se da realmente en la iglesia de Jerusalén. En aquel acontecimiento de Hechos capítulo 6, cuando empiezan las murmuraciones, las quejas en esta naciente iglesia primitiva. Y entonces se descuida un poco la atención a las mesas, a la distribución diaria del alimento para aquellos que han sido añadidos a la iglesia. Particularmente los griegos empezaron a quejarse por este acontecimiento. Y entonces los discípulos acuerdan escoger a personas con ciertas cualidades importantes. Y mencionaba que muchas veces en la iglesia contemporánea, en este tiempo, hermanos, nos fijamos mucho más
y lamentablemente, primeramente, vemos en las cualidades naturales de las personas. Si tenemos una congregación y vemos que necesitamos a alguien en la administración, alguien en la enseñanza, o etcétera, alguna otra función de ayuda dentro de la iglesia del Señor, muchas veces acudimos primeramente a la capacitación natural, humana. Vemos si una persona estudió contabilidad, administración, qué sé yo, alguna otra carrera que puede ser también de ayuda, y no decimos que no lo sea y que no sea importante, lo anexamos o llamamos hermanos que tienen estas capacitaciones para que puedan ejercer el trabajo del diaconado de alguna manera dentro de la iglesia, se encargue de la contabilidad, de la administración, vea el orden. Pero hermanos, dejamos nosotros lo prioritario. Tenemos que volver a la fuente, tenemos que ver lo que es el principio de primera mención con respecto al diaconado en este caso. Porque es ahí donde se establece y ahí pone los principios, de los cuales Pablo ahora ya está de una manera más detallada, más precisa, más concisa, haciéndole recordar a Timoteo para traer orden y establecer ancianos para que la iglesia funcione correctamente. Hermanos, esto no debió perderse nunca. Esto sirve y debe seguir estableciéndose en la iglesia porque es lo que Dios manifiesta en su palabra. A veces ponemos a una persona a ministrar a gente en funciones pastorales y no están realmente maduros ni capacitados. Ya lo hemos dicho muchas veces y no nos cansamos de repetirlo. Hay gente que tiene responsabilidades pastorales en la iglesia y ni siquiera han leído la Biblia una sola vez. Pensamos solamente que basta con pasar por el seminario bíblico. Mencionaba la semana pasada, que uno de los requisitos donde yo estuve algún tiempo, cuando yo nací en el Señor, era de que para ser parte del cuerpo pastoral o aspirar a un puesto, ¿no? Ministerial, siempre se tomaba en cuenta de que esa persona tenía que pasar primero por el seminario bíblico. Y yo les comentaba de que en el seminario bíblico había a veces personas que no tenían una motivación tan santa. Es decir, más se fijaban en los privilegios que iba a tener si es que se convertía algún día en pastor, más que un llamado, más que una pasión, más que temor de Dios por las cosas santas. Entonces hacíamos también un paralelo, una comparación con la función que tenían los levitas en el tabernáculo de reunión. ¿Y qué decir del sumo sacerdote? Porque podríamos decir, hermanos, de que el sumo sacerdote vendría a ser como el obispo y los levitas vendrían a ser como los diáconos. Pero había una unción, una capacitación, un ritual, por decirlo de alguna manera, para consagrar a esas personas. Se derramaba el aceite de la unción que simboliza ahora la presencia del Espíritu Santo. Tiene que ser una persona ungida. Y para ello vamos a ver nosotros. Ahora, todos tenemos la unción, indudablemente, cuando hemos venido a Cristo. Pero esa unción tiene que incrementarse, tiene que fluir, tiene que manifestarse. Dios va a irnos capacitando poco a poco en la medida que nosotros nos comprometamos con Él, andemos en una relación más íntima con Él. Y vamos a ver en Hechos capítulo 6 cuáles eran las cualidades que los apóstoles tuvieron en consideración para este ministerio y que no tenía en cierta manera mucho de espiritual. Era para servir a las mesas, pero dentro de las cosas de la iglesia, dentro de las cosas que Dios nos delega, hermanos, los requisitos sean para cosas triviales de repente, no tan espirituales, no deben de tener menos consideración. Tiene que haber siempre estos mismos principios. Es importante. No debemos nosotros dejar de tomar en cuenta. Si, no, hermano, usted se va a encargar solamente de recibir a la gente. Usted tiene que tener una gracia. Usted tiene que tener una
unción para ello. Así que en Hechos capítulo 6 vamos a recordar, porque hermanos, esto es importante para nosotros, ahora en la iglesia también. Pablo luego va a añadir en el texto que tenemos en mención en 1 Timoteo algunas otras cosas, pero que se fueron adheriendo y adquiriendo, por decirlo así, con la experiencia, con las diferentes cosas que se fueron presentando en la iglesia local. Entonces Pablo, en ese conocimiento, sabiduría y por la presencia del Espíritu Santo, empieza a detallar más específicamente. Pero veamos nosotros en Hechos capítulo 6, del 1 al 6. Así que tome nota si usted no tiene una Biblia a la mano, pero dice así: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Acá vemos el testimonio de lo que Pablo luego más adelante va a decir, de que tenemos que tener buen testimonio de los de afuera, con la gente de fuera. Aquí la iglesia tenía favor con el pueblo, estaba creciendo, por eso había un incremento. Dice que cada día eran añadidos los que habían de ser salvos. El testimonio es muy importante, las cualidades espirituales. 2. Así que los 2 se reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. Ahí está lo que Pablo menciona en 1 Timoteo 3. Buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, escuche bien, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Hermanos, esta era una manera de consagrar, una manera de confirmar en este ministerio, y eso debe ser en todo ministerio, a la persona que está siendo llamada a servir de una manera mucho más comprometida dentro de la iglesia local. Entonces vemos las cualidades aquí. Tenían que ser entonces personas de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y luego ellos imponían las manos sobre ellos. Ahí ellos los ungían, ellos los separaban, ellos los consagraban, ¿no? Para que pudieran cumplir con esa función. ¿Y cuál era esa función? Servir a las mesas, llevar los platos, ser los mozos, por decir así, en un restaurante, ¿no? Y eso podría ser muy trivial, muy, bueno, no se necesita tanta cosa. Pero si Dios está poniendo la valla alta para ello, imagínense ustedes, hermanos queridos, para ministrar a la gente, para compartir la palabra, para enseñar, para discipular. Entonces no debemos de tomarlo tan a la ligera. Y uno de los problemas en la iglesia es de que ahora ya no se considera esto, lamentablemente. O se pone en el cargo, pero no se les pone a prueba. Se les tira al ruedo, por decir así, ya, bueno, ahí en el camino aprendes. No es así. Tiene que haber una investidura de la presencia de Dios que los cualifique para esa tarea. Entonces, por eso Pablo le llama a Timoteo y le dice estas cosas que son importantes. Entonces, aquí vemos que en la iglesia de Hechos, ¿no?, se toma en consideración esto, y eso es lo que a partir de ahí tiene que considerarse, hermanos, para todas las iglesias en la historia, hasta que el Señor venga, tienen que tomarse en cuenta estas cualidades. Ahora, vemos también nosotros de que esta función
de los diáconos inicialmente era para supervisar, ¿no? Entonces, aquí diácono va a tener significado de siervo o ayudante. Eso fue lo que hicieron estos hombres, estos 7 escogidos en Hechos capítulo 6. Era para servir. Los discípulos dijeron, nosotros no podemos distraernos. Podemos hacerlo, pero eso va a hacer de que nosotros perdamos un poco la responsabilidad o poder abocarnos a lo que es primordial, a lo que Dios nos ha llamado, a la oración y también al ministrar la palabra a la iglesia que está creciendo. Entonces, por eso ellos fueron escogidos para ser ayudantes. Entonces, es importante ver de que ya esto se ha tomado como un cargo en las iglesias modernas, ¿no? En las iglesias episcopales, en las iglesias congregacionales, ¿no? Pero en la iglesia del siglo I, ¿no? Estos estaban ocupando un lugar de dignidad y de influencia, ¿no? Comparable a los obispos. Y los requisitos, no eran menos demandantes de la que cumplían los obispos. Por eso que hay cierta similitud. Por eso que se repite en algunos casos las mismas responsabilidades, tanto del obispo como del diácono. Ahora, el diácono necesitaba tener cierta disciplina, cierto orden. Eso es la palabra disciplina, orden. Tenía que haber sido disciplinado, ¿no? En algunas cosas. Una persona que vive en la vida civil, si entra en la vida militar, ya tiene que despojarse de algunas cosas que eran muy frecuentes en la vida civil. Ahora tiene que entrar en una rutina, en una disciplina. Ya no se puede levantar pues de repente a las 10 de la mañana. Ahora lo van a levantar a las 3, 4 de la mañana para vestirse de deporte y salir a correr 4 o 5 kilómetros. No importa si llueve o hay sol. Esa es disciplina, tiene que estar preparado para todo. Tiene ahora una doctrina que seguir para poder cumplir con esa función. Entonces, y a veces nos olvidamos que discípulo justamente se deriva de la palabra disciplina. Un discípulo tiene que ser disciplinado en su vida personal, en su vida espiritual. Tiene que tener su relación con Dios por encima de todo. Porque la Biblia, la palabra de Dios nos demanda, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, por eso tenemos que tener claro que nuestra relación con Dios es lo primero. ¿Cómo tenemos nuestro tiempo con Dios? ¿Cómo nosotros tenemos nuestro tiempo de oración? Y podríamos decir de otras áreas de nuestra vida. ¿Estamos nosotros cumpliendo también con todo lo que Dios nos demanda en su palabra? Entonces es importante, y no son los 10 mandamientos, es mucho más. Hermanos, somos ordenados, somos nosotros fieles en darle a Dios lo que le corresponde. Y no estoy hablando solamente de dinero, sino también en nuestro servicio. Los dones que tenemos los estamos poniendo en función. Estamos nosotros invirtiendo tiempo, porque Dios nos ha dado tiempos, tesoros y talentos para que los pongamos a su servicio. Entonces, nos dice aquí en el versículo 8, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias deshonestas. Entonces, nos dice que deben, en la versión Reina Valera, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, aquí el apóstol está repitiendo algunas expresiones, ¿no?, que empleó al dictar las normas de los obispos. Y entonces vemos que deben ser honestos, o, como dice aquí la NBI, personas dignas de respeto. Personas
dignas de respeto, honorables, ¿no? Entonces, aquí vemos esa demanda de ser, de tener disciplina propia, ¿no? Y también vemos la misma advertencia a no dejarse corromper por la codicia. ¿Y por qué? Porque ellos también tenían acceso a todo aquello que formaba parte de los bienes de la iglesia. De repente los obispos le delegaban también a ellos que distribuyeran parte. Acá, como hemos visto en Hechos capítulo 6, ellos distribuían las comidas. De repente compraban los víveres y ellos tenían que distribuir para la ración diaria. Y luego era preparado y ellos mismos lo distribuían a las personas que iban a ese comedor a saciar su necesidad física de alimento. Ahora, sin embargo, vemos también algo importante. Dice que incluye una nueva advertencia, que sean sin doblez, ¿no? Dice que sean sin doblez. Eso lo vemos en la Reina Valera. Ahora, esto es interesante, porque lo que está considerando aquí, o podríamos nosotros, hermanos, interpretar, es que se refiere a que deben ser consistentes con lo que dicen. Es decir, ser persona de palabra, no variar, no cambiar, no ser de repente inconsistentes en su forma, en sus convicciones. Tenían que estar seguros de lo que decían, porque eso podía ser tomado también como algo en contra de ellos más adelante. Entonces, esta expresión, ¿no?, se ha tomado o se le da el significado de no llevar y también traer cuentos. Es decir, una persona que recibe y luego está diciendo otras cosas. Es como diríamos nosotros, es una persona chismosa, una persona que dice una cosa y después dice otra, de las mismas personas, dentro del entorno de la comunidad, de la iglesia. Entonces, debe ser sin doblez de palabras, ¿no? Entonces, no tener o no decir una cosa a un hombre y una diferente a otro. A uno le dice una cosa y después sobre ese mismo tema le dice a otra persona otra cosa. Tiene que ser consistente en sus palabras. Ahora, es importante que esto no se tome a la ligera, porque hermanos, el diácono, el obispo, manejan información confidencial, manejan información muy importante. No puede haber infidencia, no puede haber inconsistencia en lo que se diga. Tiene que haber una buena administración de los bienes materiales y también de las palabras y de las cosas que se manejan dentro del ámbito de la iglesia. No quiere decir eso de que vamos a mantener una fidelidad engañosa. Es decir, si sabemos que hay algo que no está funcionando bien, ¿no?, hay de repente malversación y cosas así, cosas que no le agradan a Dios. No quiere decir de que yo, si soy un obispo, un diácono, me voy a hacer el de la vista gorda, no voy a decir nada. Todo lo contrario. Yo estoy llamado ahí para hacer justicia, para administrar correctamente, para ser también, hermanos, una persona íntegra, porque eso me va a afectar a mí. Si es que yo no soy honesto, si es que yo no corrijo por ser una persona que tiene un cargo espiritual, entonces mañana más tarde se va a decir de que yo soy cómplice de estas cosas. ¿Cómo maneja la iglesia las donaciones? ¿Cómo maneja la iglesia el dinero? O digamos la administración, algunas personas que son puestas en esa administración. Hemos dicho personas que dice que escogieron gente de fe. Hermanos, a veces esa gente que ha sido puesta a dedo y sin tener estas cualidades no es gente de fe, es gente que más bien luego se opone a los proyectos de la iglesia, porque no es gente de fe.
no cree que Dios va a proveer, no cree que Dios, que es el dueño del oro y de la plata, puede traer mayores recursos para el respaldo de los proyectos de la iglesia, sobre todo proyectos de crecimiento, proyectos de evangelización, de discipulado, que es la tarea primordial de la iglesia. Eso fue lo que sucedió en el libro de Hechos. Entonces, la iglesia crecía y ellos tenían que hacer uso de esos recursos para ese fin. Hermanos, la prioridad es el crecimiento, el establecimiento del reino de los cielos, no no atender nuestras prioridades, nuestras necesidades. Sí, Dios es también galardonador de los que le buscan. Él va a honrar a los que trabajan dentro de lo que es la obra del ministerio, pero la prioridad es establecer su reino. Entonces, no puede haber gente que está dentro de esa responsabilidad ahí, inconsistente en lo que dicen, trayendo y llevando cuentos. No puede ser así, lo cual puede convertirse pues luego en chismes, en palabras maliciosas contra una u otra persona, gente que murmura del pastor. Yo he visto eso. Antes de que el Señor me llamara al ministerio, yo estaba preparándome en el seminario y en ese tiempo estuve trabajando para una persona que era una persona que digamos así, estaba siendo como un diácono dentro de su iglesia, una iglesia grande, una iglesia donde había gente con mucho dinero, una iglesia donde normalmente venían pastores, ¿no?, de fuera para dar conferencias, para tener campañas evangelísticas. Y como esta persona tenía cierta posición, tenía negocio, yo trabajaba en muchos negocios, ¿no?, mientras estaba estudiando en el seminario, un día salí y le dije, como a veces quería que se quedara un poco más de tiempo, y yo le dije, mire, no puedo porque estoy estudiando. Me dijo, ¿qué estás estudiando, Martín? Digo, bueno, estoy estudiando en el seminario, preparándome para servir mejor al Señor, porque, hermanos, yo no me preparé en el seminario para convertirme en pastor. El seminario no te convierte en pastor, un título, no un pedazo de cartón, no te convierte en pastor. Es el llamado de Dios sobre tu vida lo que te abre las puertas para servirle. Así que yo estaba en ese tiempo de preparación y, me dijo, ¿tú quieres ser pastor? Y me empezó a hablar pestes de los pastores. Estos son así, son asá, claro, quieren vivir así, de esta manera. Y yo le dije, disculpe, un momentito, señor, porque ya no le pude decir ni siquiera hermano. Realmente me causó repugnancia escuchar todo ese tipo de comentarios. Y aunque fuera mi jefe, tuve que poner un alto, hermanos, porque nosotros tenemos que ser íntegros. No podemos hablar mal de los ungidos de Dios, aunque sea cierto lo que diga. Y este hombre realmente era repugnante, todas las cosas que decían que salían de su boca. Él mismo albergaba en su casa estos pastores, muchos de estos pastores decían, yo conozco a fulano de tal, conozco a este pastor que viene de Argentina, conozco a este... Y total, hablaba pestes de ellos, hablaba pestes de sus pastores. ¡Qué terrible! Y sus pastores seguramente que no sabían eso. Y él ocupaba un lugar importante, clave, como un diácono en esa iglesia. Era realmente lamentable. Y lo digo esto porque es la verdad, es la realidad, hermanos. Dentro de la iglesia del Señor se encuentra el trigo y la cizaña. No podemos nosotros tolerar eso. Y realmente con el tiempo salí de trabajar de ahí, pero en mi despedida le dije sus verdades. Ya en ese momento en que me dijo esto, empezaron las cosas a volverse tirantes. ¿Por qué? Porque realmente no podía yo tener consideración con una persona de esa calaña. Era realmente repugnante poder tratar con una persona así. Y hermanos, seguramente que no es el único.
y en la actualidad deben haber muchos más. Y es lamentable, pero nosotros por eso tenemos que tener estas cualidades presentes. Hermanos, tenemos que tener el discernimiento, porque estoy seguro de que si el pastor de la iglesia hubiera tenido discernimiento, hubiera podido detectar esa actitud en esta persona. Y lamentablemente, después de un tiempo, ya siendo pastor y todo lo demás, me encontré con esta persona y lamentablemente ahora estaba ejerciendo funciones pastorales. ¡Qué tremendo! Y cuando lo vi, realmente él no pudo mirarme a los ojos. Se sentía avergonzado. Hermanos, muchas veces podemos nosotros estar cavando nuestra propia tumba. ¿Por qué? Porque de toda palabra ociosa rendiremos cuenta delante de Dios. Y no podemos nosotros calificar incorrectamente a aquellas personas que han sido puestas en el ministerio para servir a Dios. No somos perfectos, estamos en un proceso y Dios nos va a demandar a nosotros por el servicio que damos y también por las palabras que decimos. Entonces, es importante lo que Pablo está aquí estableciendo como un principio, que sean sin doblez. Cuidado con esas personas que van a ocupar un cargo importante y que son personas que luego miran, critican y ellos mismos divulgan cosas aumentadas o que pueden dañar, que son infidentes. No son confidentes, sino infidentes. Y en vez de llamar la atención, critican y esparcen este tipo de comentarios que dañan el cuerpo de Cristo, que es como un cáncer, es como una gangrena que está ahí extendiéndose. Entonces, hermanos, todo creyente, todo líder cristiano no puede dejarse llevar por esta aparente e inocente actitud que es como una bomba dentro de la casa del Señor. Ahora, vamos a ver algo más. Vamos a ver el versículo 9. Dice también, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Entonces está hablando de integridad espiritual. Nos ha hablado primero de integridad como persona y ahora nos está hablando con integridad y una integridad espiritual. Pablo está mencionando que como requisito para el oficio de diácono, un punto que va más allá de todo de lo que también se le demanda a los obispos, es de que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, como nos dice en la versión Reina Valera. Ahora, esto, luego Pablo también lo va a mencionar en la carta a Tito, y quizás vayamos un instante para poder entender mejor esto. En Tito, capítulo 1, versículo 9, nos va a incluir, ¿no? O lo va a incluir también en la lista de Tito como un requerimiento, como un requisito para los ancianos y obispos, ¿no? Que es una cualidad muy similar a lo que está mencionándole aquí a Timoteo. Veamos, dice Tito 1:9, dice, debe apegarse a la palabra fiel. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Es decir, debe de guardar, como dice aquí, el misterio de la fe con limpia conciencia. Y Pablo usa frecuentemente esta palabra misterio, que guarde el misterio, dice aquí. Pablo usa esta palabra siempre, ¿no?
que, que denota no tanto lo que está más allá del conocimiento, sino la revelación de lo que antes estaba escondido a quienes tienen discernimiento espiritual. Quiere decir que es una persona que tiene una unción, que tiene la capacidad de discernir correctamente, de aplicar correctamente lo que nos enseña la palabra, la sana doctrina. Y hermanos, para esto se necesita una persona que realmente tenga buen fundamento en la palabra de Dios. Y esto es algo que, como ya lo he mencionado y lo digo muchas veces hasta el cansancio, es algo que no estamos viendo con mucha frecuencia. Ya les he mencionado, conozco gente que tiene años, ni siquiera meses, años, sirviendo en la iglesia y no han leído la Biblia siquiera una sola vez completa. No tienen el conocimiento básico de lo que dice realmente la palabra de Dios. Ni siquiera saben de qué trata cuál o tal libro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poner gente así para enseñar? Y hermanos, mucha gente en la actualidad no lee la Biblia. Yo lo digo, yo lo experimento, porque tenemos grupos de personas, estamos discipulando, dejamos tareas y luego pasa una semana, hermanos, solamente se le demanda que lean un capítulo diario. Y cuando pregunto, a ver, ¿quién leyó la Biblia? ¿Quién leyó los capítulos? Ay, pastor, me olvidé. Ay, pastor. Hermanos, eso es una indisciplina. Eso es algo terrible para un hijo de Dios. Porque cuando venga el momento de prueba, cuando venga la dificultad, si tú no tienes palabra de Dios en tu vida, no vas a poder solucionar tus propios problemas. Y esa gente que no puede solucionar sus propios problemas, más adelante lo vamos a poner para que ayude a solucionar sus problemas de otros. Es inconcebible. Por eso, hermanos, tenemos que incidir en que la gente tiene que ser instruida en la palabra. Tenemos que hacer un seguimiento exhaustivo en la vida de las personas, de que lean la palabra de Dios constantemente, que escudriñen, ni siquiera que la lean, que escudriñen, que profundicen, que se sumerjan en la palabra, que aprendan versículos, que los memoricen. Eso es importantísimo, porque en los momentos de dificultad eso emergerá. Eso es lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo nos hará recordar cuando nosotros estemos pasando diversas pruebas. Ahora, luego ya, hablando de Timoteo, luego de estos versículos 13 en adelante, ¿no? Ya más adelante, en el versículo 16, va a hablar sobre el misterio de la piedad. Entonces, no quiere decir que hay un misterio, algo ahí oscuro, sino que está hablando de la capacidad de que aquel que ha sido enseñado, profundizado en las Escrituras, Dios le va a dar revelación, le va a dar luz. ¿Por qué? Porque eso es lo que se necesita dar a las personas que están bajo nuestra cobertura espiritual. Tenemos que darles, hermanos, trazar la palabra de verdad con exactitud. Tenemos que enseñarle correctamente la sana doctrina para que no se muevan cuando vengan esos vientos de doctrina, que hay muchos en este tiempo, y que el diablo lo utiliza para traer confusión. Hermanos, si a gente que supuestamente tiene años en el Evangelio y que son inclusive hasta pastores, se salen de la sana doctrina, ¿qué podemos esperar de los nuevos, de aquellos que ni siquiera la abren muchas veces? Por eso es importante que la palabra de Cristo more abundante en cada uno de nosotros. Ahora, a todos los que se le dan las responsabilidades de este oficio, deben mantener, como dice aquí, su fe con limpia conciencia. Es decir, con toda sinceridad
deben de mantenerse en la verdad, sincero, es decir, sin apariencias, sin nada que no sea lo real. Y eso viene por la relación, por la revelación de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados, estamos comprometidos con la verdad. Y si Jesucristo es la verdad, en la medida de que nuestra revelación, nuestra relación con Él sea profunda, siempre estaremos fundamentados en la verdad. No es lo que me digan en el seminario, no es lo que me digan algunos libros de doctrina. Hermano, la fuente de la doctrina sana está en la palabra de Dios. Y si el Espíritu Santo te ha llenado, te ha investido de su poder, Él te ha dado la capacidad de poder entender las Escrituras. Él te va a guiar a toda la verdad. Bien, seguimos, versículo 10. Versículo 10 de 1 Timoteo capítulo 3. Versículo 10 nos dice lo siguiente: que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Hermanos, aquí este es un ítem, o un punto, o un versículo que está velado para algunos. Se les pone en el cargo, pero no se les pone a prueba. Y hermanos, si en el mundo, una persona llega a un trabajo y le están renovando su contrato cada 3 meses, cada año, y se le está observando constantemente, se le está supervisando su trabajo, y cuando no cumple, se le despide. ¿Por qué nosotros somos menos cautelosos en las cosas que tienen que ver con Dios? Si las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos son santas y son para trascendencia eterna, ¿por qué tenemos que ser tan ligeros, tan descuidados, tan irreverentes con aquellos que estamos depositando, hermanos, responsabilidades que van a tener eco en la eternidad? Sí, eco en la eternidad, porque si lo hacemos bien va a haber una eternidad con Dios, pero si lo hicimos mal vamos a ser de tropiezo para muchas personas y vamos a sacarlo de la verdad. Por eso tenemos que ser diligentes, sabios, discernir correctamente. Tiene que ser aprobado. Entonces, Pablo está diciendo aquí que estos candidatos para este oficio del diaconado deben someterse a un escrutinio mucho más estrecho, mucho más, digamos así, escrutador que los obispos. Dice, y estos sean sometidos a prueba primero. Y entonces, si vemos que funcionan, claro, en el camino también tenemos que corregir. No hay nadie que haya nacido sabiendo. Y sobre todo, si son intachables, son irreprensibles, entonces puedan ejercer este ministerio, este servicio. Entonces, hermanos, en nuestro tiempo, como que esto ha sido pasado por agua tibia, ¿no? Como que solamente se han considerado las cualidades humanas. Un hermano que es administrador, que es maestro, bueno, que enseña en la escuela dominical, qué sé yo, que se encargue pues de la contabilidad y cosas así, que realmente no están descansando en las cualidades espirituales.
Entonces, ya se trata, hermanos, de los obispos o de los diáconos, lo que debe regir, ¿no? Es que este hombre, esta persona, tiene que ser probado y aprobado para poder ejercer esta responsabilidad. Es importante que haya madurez espiritual y también capacitación académica, pero supuestamente pues en los principios espirituales. Enseñarles, mira, estas son las cualidades que Dios espera de ti, ¿no? Te vamos a poner a prueba, vas a estar siendo observado, vamos a conocer tu testimonio con la gente de afuera, en tu entorno de repente familiar, amical, porque tiene que haber un respaldo moral, espiritual para esta persona. Y si se descubre que esta persona, este candidato, no es hallado irreprensible, como nos dice aquí el apóstol, entonces por ninguna razón debe recibir este ordenamiento para este ministerio. Porque eso es a lo que decíamos, sin ponerle las manos, era como ordenarlo para ese ministerio. Es decir, ya involucrarlo. Y muchas veces se hace eso primero y después por eso resulta tan difícil sacarlo. No, un momentito, vamos a poner a prueba y después de un tiempo vas a ser ordenado. Y en la actualidad no solamente se ordenan pastores, pero ¿por qué no ordenamos a los diáconos? ¿Por qué no ordenamos a los obispos? También, en algunas denominaciones de repente se hace, pero en la mayoría de iglesias simplemente se les involucra y ya quedan allí, en esa responsabilidad. Entonces, por eso, tiene que ser aprobado. Continuamos. Dice, versículo 11, asimismo las esposas de los diáconos, eso dice esta versión, la versión NBI, asimismo las esposas de los diáconos, aquí está refiriéndose a las esposas, pero luego vamos a ver un punto importante, deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Entonces, aquí hay, en el original en que fue escrita esta carta, en el griego, que fue escrito todo el Nuevo Testamento, hay ciertas cositas que tenemos que considerar, porque en lo que es la interpretación exacta, nos dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y en el original griego que decíamos, se traduce mujeres, ¿no? Sin ningún tipo de artículo. En sí está designando a todas las mujeres en general. Por decir, está designando a toda mujer que sea creyente. Pero aquí en la NBI nos está diciendo a las esposas de los diáconos. Ese es el sentido que se le ha dado en la Nueva Versión Internacional. Pero en el original, repetimos, ¿no? La palabra griega se traduce mujeres, sin ningún tipo de artículo, lo cual designaría a todas las mujeres en general. Entonces, esta exhortación va dirigida generalmente a todas las mujeres de la congregación, no solamente a las esposas de los diáconos, como nos quiere mostrar aquí el sentido que se le da en esta versión, en la Nueva Versión Internacional. Entonces, si es así, es extraño que se haya incluido en un capítulo dedicado a los requisitos para un oficio especial en la iglesia. O se está dirigiendo realmente el apóstol a las esposas de los diáconos. Entonces,
Si fuera así, ¿por qué está exhortando también a las esposas de los diáconos? Mientras no se lo menciona a los obispos. O Pablo se está refiriendo a las mujeres que ejercen también esta función, porque ya ahora en la actualidad existen diaconisas, ¿no? Es decir, mujeres encargadas de las ciertas áreas en la iglesia que funcionan o ejercen el ministerio de diaconisa. Entonces, lo que podemos decir, lo que puedo decir, porque siento en mi espíritu, hermanos, es de que debe ser una cualidad para toda mujer en la iglesia. ¿Por qué? Porque todas las mujeres, al igual que el hombre, deben estar preparados para cumplir una función importante, espiritual, en la iglesia. Hermanos, acá no estamos haciendo distinción ni vamos a hacer de que la mujer no puede servir de pastora, no puede hacer tal función. No, acá le decimos obrera, no le decimos pastora. Hermanos, la sangre de Cristo derramada en la cruz fue tanto para los hombres como para las mujeres. O si no, Jesús hubiera muerto por los hombres, pues si hubiera presentado otro tipo de sacrificio por las mujeres, si son inferiores. Hay mujeres que cumplen muy bien el ministerio, mejor que los hombres. ¿Dónde están los hombres de Dios? ¿Dónde están los Elías de Dios? Escondidos en una cueva. Mientras que las mujeres han tomado la posta y están ejerciendo con valentía el ministerio que Dios ahora les ha confiado. Yo no creo en eso. Me dirán que estoy en contra de las Escrituras, pero hay muchos pasajes que nos dan a entender que el ministerio es importante en los dos géneros. Hermanos, Pablo mismo decía, ya no hay mujer ni hombre, ni esclavo ni libre. Yo creo de que la función es para ambos. Entonces, si se está refiriendo a la mujer en general, bien sea. Y si es para la mujer del diácono, también es importante. ¿Por qué? Porque él ya está ejerciendo un cargo importante. Y nos dice que tiene que gobernar bien su casa, es decir, su mujer también tiene que estar subordinada, tiene que tener cierta reputación. Y hermanos, esto es algo importante. Algo importante de que la mujer sea el respaldo también moral, espiritual y ético de su esposo. Que sea una mujer íntegra, que sea una mujer que no le va a causar problemas en el ministerio. Yo he conocido pastores, no digo uno, sino varios, cuyas esposas, hermanos, tiran por tierra su ministerio. Eso no quiere, hermanos, el que una mujer sea esposa del pastor, no, eso no la convierte en pastora. Yo no me convierto en carro por meterme en una cochera, ¿me entiende? Pero sí es llamada a tener cierto grado de testimonio, que traiga respaldo al ministerio que tenga el esposo, sea de diácono, sea de obispo, y sobre todo de pastor. A esta persona, muchas personas venían, muchos hermanos de la iglesia que ejercían algún ministerio, venían con amor. Yo lo sé porque muchas veces me lo dijeron estas personas después, que hablaron con el pastor y dicen, pastor, su esposa, que esto, que el otro. Ya, hermanita, muchas gracias. Y después, ¡fua!, la sacaba del ministerio, la sacaba del cargo, por haber ido y hablado supuestamente mal de su esposa. Pero ellos cumplieron con lo correcto, fueron a la fuente, no fueron a chismosear, decir, oye, la esposa del pastor, o qué sé yo, fueron de frente a decirle a él. Es como dice la Biblia, ¿no? Ya, llama a tu hermano y dile a él primero, ¿no? A él, al involucrado. Y después, estos hermanos venían y decían, pastor, ¿sabe por qué me sacaron a mí? Por esta situación. Es algo que usted conoce, usted también conoce a la esposa del pastor, así que no estoy chismoseando ni diciendo nada. Y todo aquel que va y dice algo
que tiene fundamento referente a su esposa, termina fuera del ministerio. Y yo lo había visto, hermanos, con mis propios ojos. Cuando esta mujer discutía con su esposo, no le hablaba días de días. Era un carácter, ya usted se imagina, tremendo. Podría decir endemoniado, con toda libertad. Le ponía el plato de comida ahí caliente, sí, cumplía, pero muda, no le hablaba por días. Eso también no permitía que este hombre, que este pastor, tuviera cierto grado de amistad y de confianza, al menos en particular con mi persona. No hablaba de su entorno familiar, no tenía libertad, era un nudo en la garganta. Hermanos, qué terrible es no tener un amigo, una persona en la cual tú puedas abrirle tu corazón y decirle, hermano, estoy pasando este problema y no sé cómo atenderlo, porque no somos perfectos, necesitamos también el consejo de alguien. No tenía amigos. Qué terrible no tener amigos en el ministerio, aún cumpliendo la misma función. ¿Por qué? Porque no quieres descubrir áreas de tu vida, porque tú mismo no puedes solucionarlas. Es un asunto muy delicado, el asunto de la esposa. Quiera Dios que ahora haya cambiado, esperemos que sí. Pero hermanos, este es el caso de muchas personas, de muchos ministros, de muchos pastores, muchos líderes, que tienen un llamado ministerial, pero que se ve manchado, apocado por la que debería ser la ayuda idónea. Bueno, continuamos. Debemos de terminar. Dice versículo 12, el diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Entonces, vemos aquí que hay algo también importante, que debe ser un buen esposo, debe ser un buen padre, por eso que gobierne bien su casa. Hermano, en verdad en la familia, el hogar es la primera congregación que tiene un hombre llamado a ser cabeza, llamado a ser el sacerdote de su hogar, llamado a ser el ministro para su descendencia, para que luego esos hijos tengan ese modelo y también ellos se conviertan en esos instrumentos de cambio, de discipulado en su familia. Y de esa manera estamos siendo de bendición a todas las familias de la tierra. Es ahí, hermanos, en el hogar donde se forman los líderes, no en la iglesia, sino en el hogar, bajo el modelo paterno. Un hombre que es realmente cabeza, un hombre que es realmente un sacerdote de su hogar, que ministra la buena palabra, que también es ejemplo para sus hijos. Entonces, es un desafío grande, pero muy importante si queremos ser agentes de cambio para toda nuestra comunidad. Entonces, vemos aquí que este es otro requisito que se manifiesta o que se dice que deben de cumplir los obispos, que sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces, este tipo de virtudes, Pablo las menciona porque sabe que producirán una gran recompensa. Pero hermanos, es una recompensa. No, aquí en el mundo no es porque voy a tener un cargo, no es que voy a ser más importante, no es porque, wow, me van a mirar a mí como lo máximo en la iglesia, sino que está hablando la recompensa espiritual que vamos a nosotros a obtener de parte de Dios si hacemos bien el trabajo, si gobernamos bien. Hermanos, vamos a dar un legado a nuestra descendencia. Nuestra descendencia será bendita
por 1000 generaciones, como dice la palabra, porque va a haber esa transmisión de principios, de valores espirituales en toda nuestra descendencia. Yo conozco, he escuchado de muchos pastores que dicen, mi padre fue pastor, mi abuelo fue pastor, mi bisabuelo fue pastor. Venimos de 4 o 5 generaciones de siervos, de ministros. Y qué tremendo es eso, cuando se sigue ese legado, se sigue impartiendo eso. Hermanos, eso tiene una recompensa grande delante de Dios. De esa manera estamos impactando el mundo, de esa manera estamos siendo efectivamente sal y luz y de bendición a toda la familia de la tierra. A eso se refiere, pero algunos lo ven solamente en este plano natural y humano, ¿no? Es como que estoy haciendo mérito para alcanzar otro puesto más importante en la iglesia, ¿no? Y no es eso, no es una ambición humana lo que debe motivarnos a nosotros a servir a Dios, sino que, hermanos, le servimos porque le amamos, le servimos porque Él hizo mucho por nosotros y nos está dando el privilegio de ser instrumentos para bendecir a la iglesia y a la comunidad, al mundo entero. Entonces, vemos nosotros de que esto puede ser mal interpretado, ¿no? Sin embargo, tenemos que ver aquí que en la actualidad, hermanos, en una iglesia y liderazgo sin discernimiento espiritual, la verdadera motivación sea de que todos sirven de alguna manera para poder obtener un cargo más importante. Sí, en una iglesia actual donde se toma la gente por necesidad, donde no hay discernimiento espiritual, donde no se les pone a prueba, donde no se toman en consideración estos requisitos que deben de mantenerse en la actualidad, en una iglesia, en un liderazgo, en un ministerio pastoral, sin discernimiento espiritual, se pone gente incorrecta, con actitudes y con deseos incorrectos a cumplir funciones importantes en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que daña a la iglesia. Hermanos, esto es lo que menoscaba la función ministerial de una iglesia que ahora no ejerce influencia, que más bien se ha mundanalizado, que ha metido al mundo a la iglesia, que está usando recursos mundanos para tratar supuestamente de conducir a los no creyentes al Señor. Hermanos, cuán lejos estamos de la realidad que el Señor nos muestra en su palabra. Ahora, dice aquí, los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Hermanos, esa recompensa es la que el Señor nos dice o nos dirá en aquel momento: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No nos dirá, nunca os conocí. Diremos, Señor, pero te servimos, hicimos milagros, hicimos cosas extraordinarias en tu iglesia. Pero Él nos dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no lo hicimos con una motivación sana, correcta. Queríamos ambición de poder a costa de la gloria del Señor, que es el único digno de recibirla.
hermanos, es por eso importante lo que nos dice Proverbios 22:1. Vamos a leerlo, ya estamos terminando. Les pido un poco de paciencia, que ya estamos finalizando y terminando este tema tan importante que nos ha tomado 4 semanas prácticamente. 22:1, Proverbios 22:1 dice: vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, la buena reputación. Hermanos, no es el cargo, no es la posición, no es de que si yo llego a ser obispo, diácono, pastor, wow, me van a pagar mi alquiler de mi casa, me van a poner carro, me van a dar 100 galones de gasolina, voy a tener ciertas gollerías o ciertos privilegios. Como les comenté, eso escuchaba yo en los pasadizos del seminario y realmente y espiritualmente me rasgaba las vestiduras porque decía: Dios mío, no permitas que esta persona llegue a ese punto o llegue a ese cargo. Pero hermanos, por la falta de discernimiento, no sería nada raro de que muchos de ellos ya estén de repente ejerciendo el ministerio pastoral. Es terrible. Por eso, hermanos, ¿de cuántos púlpitos surge una palabra inconsistente? Una palabra que no alimenta, una palabra que realmente no trae vida, no conduce vida espiritual a las congregaciones. Qué terrible es esto. Entonces nos está diciendo cuál debe ser nuestra motivación. Es, hermanos, ser intachables delante de Dios y delante de los hombres. Entonces debe ser ese testimonio que ejerce influencia en el mundo. Entonces, cuando dice mucha confianza, quiere decir, hermanos, que irradiamos esa vida de honestidad, esa vida que nos da la capacidad de ser escuchados, de ser realmente considerados. Dicen: yo sí puedo escuchar a esta persona porque sé cómo es su vida, sé que es una persona que se ha mantenido en rectitud, ha sido consistente con lo que predica, es una persona que vive realmente lo que predica. Y eso era lo que caracterizaba a nuestro maestro. Él enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas, decía la gente. Hermanos, ¿tenemos ese testimonio? ¿Somos consecuentes con lo que decimos? No digo que seamos perfectos, pero estamos permitiendo que Dios trate con nosotros y nos convierta en esa imagen, en esa persona que refleja a Jesucristo. Entonces, podrían decir de nosotros, como decían de Bernabé: es un varón bueno. Bueno, ¿no? Entonces, hermanos, es un varón agatos, ¿no? Es un varón bueno. Y habla de bueno en calidad de vida, en integridad. ¿Puede Dios decir lo mismo de nosotros? Él conoce nuestras vidas. Hermanos, esto es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, que somos sus hijos, que son sus hijas. Está buscando gente con quien asociarse, a quien usar. No gente perfecta, sino gente dispuesta. ¿Estás tú dispuesto para ser un instrumento útil en las manos del Señor? Y hablaba con un grupo de hermanos en estos días y decían: qué privilegio ser un instrumento en la mano de Dios. Pero, hermanos, tenemos que ser como esos instrumentos que tiene un médico en su quirófano, ¿no? Tiene las pinzas, tiene el escalpelo, tiene, qué sé yo, el bisturí. ¿Y qué sucede después de cada operación? Son lavados y son puestos en una máquina para ser esterilizados.
a temperaturas altas, para que eso evite de que pueda haber algún tipo de infección en un próximo paciente que tenga que ser intervenido. Hermanos, tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios, pero Dios quiere usar instrumentos limpios, esterilizados, por decirlo así, porque están cubiertos con la sangre de Jesús. Cada día tenemos que acercarnos a su presencia y decirle: Señor, perdóname, límpiame. No soy el mejor de los hombres, pero Señor, apelo a tu gracia. Tenemos acceso libre al trono de la gracia. Tú puedes acercarte a Él confiadamente. Él dice que perdonará tus pecados y te limpiará de toda maldad. Dios quiere procesarte. Dios quiere transformarte. Dios quiere esterilizarte para que cuando llegue el momento, Él pueda estirar su mano como médico de médicos, como el gran maestro, coger esa herramienta y usarla con efectividad y no dañar a otros. Vamos a terminar con una palabra de oración. Y si tú le has fallado, como yo le he fallado y le fallo al Señor, y quieres que Dios te use poderosamente, quizás tú anhelas ver lo que dice la palabra, esas señales, milagros, prodigios. Hermanos, eso empieza con una correcta relación con Dios. Eso empieza estando en su presencia. Eso empieza dejándose procesar por Él cada día. Aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre Dios Todopoderoso, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendito Espíritu Santo. Perdónanos, Padre, porque tantas veces nosotros no hemos cumplido eficazmente el llamado, el ministerio que tú nos has delegado. Padre, perdónanos porque no hemos cumplido con la función de ser sal y luz, sino más bien nos hemos convertido en instrumentos de tropiezo. Padre, guarda nuestra boca, guarda nuestro corazón. Señor, te pido por tantas personas que quizás ahora todavía están incidiendo en estas faltas. Dios mío, dale discernimiento a aquellos que tienen que, Señor, de alguna manera involucrar en estas responsabilidades en la iglesia en este tiempo. Padre, ayúdanos a discernir. Ayúdanos, Señor, a poner estos principios no negociables para, Señor, la capacitación del liderazgo en la iglesia. Dios mío, que cada persona que en esta mañana, en esta tarde está recibiendo esta palabra, sepa que tú los has llamado para el servicio, porque tú vienes por una iglesia, como dice en tu palabra, que los halle haciendo así, sirviéndote a tiempo y fuera de tiempo, predicando tu palabra con sus vidas y con la palabra que sale de sus labios. Señor, ayúdanos. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora. Límpianos una vez más y úsanos para tu gloria. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo vas a hacer porque nos amas. Gracias, Padre. Te pido por cada persona que está conectada, que está viendo y verá este video. Habla a sus vidas, a sus corazones, porque tú vienes pronto, Señor. Y quieres, Padre, que cada uno de nosotros sea hallado intachable, irreprensible. Que, Padre, lo que hayamos edificado
no sea heno, hojas, madera, hojarasca, sino, Padre, piedras preciosas, oro, plata, cosas que realmente reflejan una actitud correcta en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias una vez más por su atención. Y les pedimos algo más. Compartan este video con otros amigos, personas, hermanos, para que ellos también alineen sus vidas con la palabra de Dios. Les recordamos que estamos también los días miércoles 7:30 de la noche, teniendo ese tiempo de oración, de intercesión. Hermanos, es importante seguir orando por el Perú, por la iglesia. Que Dios avive la iglesia en el Perú y el mundo entero. Que Dios siga usando nuestras vidas. Oramos también por la necesidad de cada persona. Si tú tienes alguna necesidad, conéctate con nosotros los días miércoles, 7:30 de la noche, para interceder. Escríbenos allí en el chat y dinos: pastor, apóyeme en oración por esto. Y nosotros vamos a estar orando hasta que Dios dé la respuesta. Y como hoy, los días domingos, 11 de la mañana, estaremos también teniendo la palabra de edificación y de salvación. Gracias una vez más y recuerda, Jesús viene pronto. Hay que estar preparados. Dios te bendiga.